Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esta es otra entrevista más de Corazón Abierto y hoy tenemos una invitada de lujo, tenemos a Milu Ledesma. ¿Cómo te encuentra la vida hoy? Bueno, gracias primero por la invitación, un placer estar acá compartiendo con ustedes. Hoy la vida me encuentra completa, me siento feliz, me siento en paz, me siento con propósito, siento que estoy caminando con la gente que quiero caminar, siento que tengo la familia que quiero tener y la verdad que mi definición sería completa. ¿A qué iglesia perteneces? Yo pertenezco a la Iglesia Cristiana Internacional, que hoy es Portal del Cielo, en Chaco, Resistencia, acá en Argentina, en donde estamos pastoreando en el equipo pastoral con mi esposo, el pastor Guillermo Ledesma, y también somos los pastores de jóvenes de la iglesia. Milu, ¿cómo llega a vos el llamado del pastorado? Bueno, la verdad que tengo un testimonio un poco raro y fuerte porque yo no soy de familia pastoral, no tengo familia pastoral. Incluso cuando conozco a Dios, lo conozco recién con mi hermana, después con mi mamá, y así empezó la familia de a poco a conocer al Señor. Yo conozco al Señor a mis 17, 18 años, a raíz de una pérdida fuerte familiar que hubo en mi vida. Y bueno, nunca me imaginé cuando lo conocí a Dios que hoy sería pastora. Era como, bueno, empiezo el camino del Señor y empecé mi proceso interior, pero después lo conozco a mi esposo, que mi esposo ya estaba liderando en la iglesia de sus padres, los pastores Ledesma, y bueno, me sumo al desafío, me mudo para el Chaco, porque yo soy de Santa Fe, me mudo para el Chaco y bueno, nos casamos y empezamos juntos el desafío pastoral. Tengo tu libro, A Solas con Él, es un devocional diario. Hoy me levanté haciendo el devocional y bueno, acá contás un poco esta historia de la muerte de tu papá, cómo conociste a Dios, y me impacta porque yo tengo 43 años y esto que te voy a contar tenía 28, 29 años y hoy Dios me lo confirma con tu libro. Vos hablás de que en un boliche una amiga te habla sobre Jesús y comienza un quebrantamiento en tu vida. A los 28 años, en un boliche, le hablé a una persona de Jesús. Wow. Y siempre me quedó esto pensando qué habrá pasado con su vida. Y esto a qué viene, ahora vamos a hablar de tu libro. ¿Cómo vos ves la misión de la iglesia hoy, sin discutir esto ni de doctrina, ni de verdades, ni de mentiras? Pero hay muchas iglesias que consideran que esto de hablar en un boliche o estar en lugares que no serían los adecuados, como que uno no puede llevar ahí el testimonio. Yo veo acá en vos que a vos te hablan en un boliche y me confirma lo que me pasó a los 28 años. ¿Cómo vos ves a la iglesia hoy en día? Bueno, yo creo que los espacios más oscuros es donde hay más necesidad. No podemos predicar en una iglesia donde ya todos están convertidos. Necesitamos ir a donde la gente no conoce de Dios. Yo tenía 17 años y nunca en mi vida nadie me había hablado de Dios y me hablaron en un boliche. Entonces, yo creo que a raíz de eso también nació mi llamado al Ministerio Somos la Voz, que es nuestro ministerio con mi esposo, en donde creemos que es el tiempo de que la iglesia sea la voz en los espacios donde muchos no se animan a meter, sea por religión o sea por algo, o quizás ya están ahí pero no se animan a hablar de Dios en esos espacios, como el trabajo, como un grupo de amigos que no conoce a Dios. Creo que Dios es el último tema que se toca a veces, por miedo, por vergüenza o por lo que sea, pero repito, es los lugares donde más se necesita. Hemos tenido un tiempo con mi esposo, por ejemplo, donde estuvimos también en el área de la política, también hemos estado en lo empresarial porque teníamos empresas, hemos estado en diferentes áreas, en diferentes montes, les decimos nosotros, donde fue donde más predicamos porque es donde más necesidad hay. Y yo creo que es importante que dejemos de lado un poco la religión, los prejuicios, de meternos en lugares donde decimos que es del diablo y demás, porque ahí hay personas rotas que necesitan de Dios, como yo estaba en ese boliche. ¿Cómo nace esta inspiración para escribir este libro? Yo estaba orando en mi cuarto y de repente Dios me habla y me dice mi diario con Dios. Y ahí me llevó como a mi niñez, mi adolescencia, cuando, no sé si vos tenías cuando eras chica un diario íntimo. Claro. Ese sí. diario que le ponías el candadito y que si te lo abrían te enojabas. Y te colgabas la llave en la cadenita. Era lo que más guardado tenías que tener.
dentro de la caja fuerte. Bueno, yo tenía mi diario y me acuerdo que anotaba todas esas cosas íntimas que no quería que nadie sepa y que solamente yo me las escribía a mí misma, porque en ese momento no conocía a Dios. Y bueno, y Dios me llevó a ese momento y me decía, mi diario con Dios, mi diario con Dios. Y de repente me empezó a mostrar como versículos y palabras y frases y momentos así de reflexión. Y dije, me tengo que poner a escribir. Y empecé a escribir todo lo que Dios me había hablado en oración, mientras estaba ahí, todo lo que... Y en 1 o 2 días escribí un libro. Que ese fue mi primer como devocional que hice, que fue tipo casero, porque lo mandé a imprimir a una imprenta de ahí a la vuelta de mi casa. Fue como súper casero, pero yo quería expresar lo que me había pasado. Y de repente, creo que lo empecé a contar en mis redes sociales y se empezó a armar de yo lo quiero, me lo fotocopiás, me lo imprimís, me lo esto, me lo otro. Y se empezó a expandir de tal manera que ya había cientos de iglesias que lo tenían y me pedían envíos y todo, pero no era un libro ni un devocional formal, era algo que Dios me había hablado y que yo plasmé en todos los procesos que yo estaba atravesando. Y bueno, y este año la editorial de mi devocional, que es la editorial Renacer, que es de Estados Unidos, me dijo, vamos a hacer en formato libro. Y le cambié el nombre y le puse A Solas con Él. Y bueno, y así surgió en el corazón de Dios, en intimidad, en oración, y hoy se pudo hacer realidad a nivel editorial. Me encanta porque para el primer día hablas del tema, el título es Eres única, lo quiero leer exacto para no equivocarme, y utilizas esta frase: Dios no repite diseños, cuando te creó rompió el molde. Me pareció súper interesante, sobre todo con lo que se vive hoy, ¿no? El tema esto de mucho las comparaciones, las envidias, el tema esto de querer parecer a otro o no poder reconocer quizás las capacidades y lo que Dios nos dio a cada uno para poder desarrollarlo. ¿Cómo surge esta parte del libro? Ese primero me encanta porque lo primero que Dios hizo con mi vida fue marcar mi identidad. Entonces empecé el libro así porque cuando yo paso por lo de mi papá, donde más me atacó fue en mi identidad. De decir, bueno, ahora que no tengo padre, ¿quién soy? ¿Quién me va a acompañar? ¿Quién me va a formar? ¿Quién me va a proveer? Y empecé con varios cuestionamientos dentro de mi identidad, donde me sentía sola, me sentía vacía, no sabía quién era, me replanteé muchas cosas. Y lo primero que Dios hizo con mi vida fue afirmar mi identidad. En la otra de los devocionales son las facetas de Dios, en donde yo fui conociendo de a poco las facetas de Dios, le digo yo, las diferentes maneras de ser de Dios, de que Dios como sanador. Yo tuve una enfermedad que los médicos decían que no me podía curar, que era hipotiroidismo, y Dios me sanó. También la vi a mi mamá sanarse de cáncer. Lo conocí a Dios como proveedor. En el momento donde fallece mi papá, que era el proveedor de la casa, pasamos mucha hambre y yo lo conocí a Dios como proveedor y hasta el día de hoy nunca me faltó nada. Lo conocí a Dios de diferentes maneras, pero lo primero que lo conocí fue como padre, que fue a raíz de lo que yo busqué a Dios. Cuando pasó mi papá, yo necesitaba esa paternidad. Tenía 18 años y yo decía, viste, y me acuerdo que iba a la plaza y veía a los padres jugar con las hijas y yo veía y lloraba y lloraba y lloraba y yo decía, nunca más voy a tener esa imagen. Cuando me case, mi papá no me va a llevar al altar, a mis hijos no lo va a conocer mi papá. Y era un tema que afectó mi identidad. Entonces lo primero que fue ese encuentro con Dios como padre. Y eso fue lo más importante para mí, porque empecé a definir de acuerdo a lo que mi Padre del cielo decía que yo era, y no lo que el mundo o lo que yo misma pensaba que era. Así que el primer capítulo se trata de eso, de que eres única, porque dentro de esa identidad Dios me mostró que soy única y que hay un propósito conmigo. Bueno, lo recomendamos porque la verdad que es súper interesante este libro. ¿Dónde lo podemos adquirir? Bueno, ahora salió hace 3 semanas, está súper recién nuevo, así que lo pueden adquirir escribiéndome en mis redes sociales. Próximamente, el próximo mes, ya va a estar disponible en todas las plataformas, en Amazon, en el Mercado Libre, todo. Todavía no está hoy, pero sí en mis redes sociales tengo el Instagram, @miluledesmaoficial, pero sí, también lo pueden buscar porque quizás cuando vean esto va a estar disponible ya en todas las plataformas. Milu, te vamos a hacer una pregunta que le hacemos a todos los invitados, y la pregunta es, ¿qué es para vos el amor? Bueno, para mí el amor... quizás puede sonar un poco religioso, pero para mí el amor es Dios. Como te comentaba, a raíz de lo de mi papá, yo experimenté amor. Un amor
que nunca había sentido. Era como, yo creí que el amor de mis papás, pues yo tenía una relación y tengo con mi mamá al día de hoy muy cercana, yo pensé que eso era el mayor amor que yo podía sentir. Pero cuando lo conocí a Dios fue un amor que no se puede explicar con palabras. Es como lo que lo llena de verdad, o sea, lo que lo sacia de verdad, lo que te sana de verdad, lo que te hace sentir que aunque estés sola, no estás sola. Lo que te hace sentir que, aunque te cueste perdonar, el amor de Dios adentro tuyo te lleva a una fuerza que amás y perdonás de una manera que no se explica naturalmente. Entonces, cuando yo me encontré con ese amor de Dios, descubrí un amor nuevo, como dice 1 Corintios 13, que habla de que el amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, es paciente, es bondadoso. Todas esas descripciones yo las sentí sin haber leído una Biblia, sin haber leído un versículo, lo sentí ese día que Dios me buscó en el boliche, cuando nadie apostaba por mí, cuando nadie creía en mí, cuando mis amigas quizás no tenían más esperanzas de que yo pudiera cambiar. Ese amor genuino, puro, paciente, fue el que me buscó, y ese amor es el que trato hoy de llevar a mis relaciones, a mi matrimonio, a mis amigos, al prójimo, a mis discípulos, al ministerio, porque creo que ese amor es el que de verdad ayuda a las personas. Vamos a hacer un juego. Vamos a imaginar que ya estamos en las bodas del Cordero, tenemos la mesa grande y podemos elegir a un personaje de la Biblia, no Jesús porque todos elegimos al Señor. ¿A qué personaje elegirías y qué le preguntarías en particular? Yo creo que le preguntaría a Esther. Me acuerdo que cuando yo estaba conociendo al Señor, vino una profeta y me habló y me ministró de acuerdo a que yo tenía como el llamado de Esther, y me empezó a hablar de Esther, y me puse en una búsqueda de conocer bien la historia. Lo he predicado muchas veces y me encanta esa historia porque creo que ella combinaba el ser una mujer de intercesión, ser una mujer de oración, porque dice que cuando ella se estaba por presentar delante del rey, las mandó a sus doncellas, a sus discípulas, digamos al día de hoy, a ayunar. O sea, ella era una mujer espiritual. Pero también combinaba el llamado, el propósito y la guerra. Era una mujer de reino, era una mujer de propósito, era una mujer de reina. Entonces me encontraría con ella y le preguntaría tips prácticos y cómo hizo en ese momento para combinar lo espiritual, el propósito, y para ser tan valiente para dar un paso no solamente por ella, sino por el pueblo. Así que le preguntaría eso. Milu, para finalizar, esta es tu cámara. ¿Qué mensaje le dejaría a aquellas mujeres que están del otro lado escuchándote? Que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida atravesamos un punto de quiebre donde tenemos dos decisiones. O dejamos que ese quiebre nos termine de hundir, como a mí me pasó, de que a raíz de eso me habían agarrado ataques de pánico, ansiedad, depresión. Yo tomaba como 8 pastillas por día para poder calmar esos ataques de pánico que tenía. Y yo tenía dos opciones: o dejarme hundir ahí o responder al llamado de Dios que me hizo esa chica en el boliche, y de decidir, ¿no? Porque es una elección de vida, de decidir el camino de Dios para que Dios te pueda sanar, restaurar, perdonar y darte un propósito. Así que quizá no se te presentó una chica en el boliche o hasta el día de hoy nunca te hablaron de Jesús, pero a través de este podcast yo te estoy hablando y te estoy diciendo que hay un camino, que es el camino, la verdad y la vida. Yo he probado todo, nada me resultó, pero cuando probé esto puedo decir que hoy estoy completa, como dije en el principio del programa, y solo Dios lo puede hacer. Así que eso le diría, que prueba a Jesús y que no se deje hundir en el dolor. Bueno, Milu, agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que es muy valioso y nos has dedicado todos estos minutos para, a corazón abierto, compartir tu historia. Así que desde ya muchísimas gracias y bueno, deseamos de todo corazón que Dios te siga usando como instrumento para seguir bendiciendo a otros. Amén, muchas gracias a ustedes.